Bienvenidos a otro video. En esta ocasión quería hablar de la verdad en las películas. Quería hablar de esta película que se llama Thunderheart, que salió como aquí dice el 92, que habla un poco de la verdad de que los israelitas se pueden mirar de diferentes maneras, que eso se menciona en Jeremías. Ahorita vamos a ver ese verso. Acá en Jeremías 12, esta versión me gusta de la Biblia del Oso. Está mejor que la de Reina Valera. Y acá dice que la heredad de Dios es como una ave de muchos colores por las mezclas. Y en la película esta de Thunderheart te lo demuestra. El gobierno federal investigó que de parte de su padre era indígena y por lo tanto podían meterlo allí y la gente le iba a tener confianza. Y ahorita les voy a enseñar nomás un pedacito para que vean que ellos saben que los israelitas se pueden mirar como otras razas. Ahorita van a ver. Y otra cosa que ellos saben que tu genealogía o tu raza se determina de acuerdo a la casa de tu padre. Aquí como dice en Números 1 en el verso 20, que tu genealogía es según la casa de los padres, de tu papá. Y ahorita vamos a ver un poco de la película para que vean que la élite mundial, los edomitas, los caucásicos, la raza blanca, el diablo bíblico, etc. Ellos saben y entienden esto. Vamos a ver. Sioux Indian, is it? 870 on your AM. 2-year street work? Aquí. Lavoy, your name popped up this morning, Raymond. Mira cómo viene el vato, muy bien vestido, piensa que lo van a respetar. Pero sin embargo, creo que es el FBI. Creo que es el FBI. Lo van a tratar como un pedazo de mierda. Impressive background. 2-year street work, 3 years underground. You've done some fine deep cover work. Thank you, sir. How's the colonel? My father's fine, sir. He sends his regards. It's a good man. I was just looking over your family tree here. It's quite a mixture. Lithuanian, Scotch-Irish, French, and American Indian. Ahí está. Si estás mezclado, tienes esto y esto y esto, y eres indígena. Sioux Indian, is it? Es de la tribu de Sioux. I don't know. Sioux. Y se hace pendejo que no sabe el güey. Your real father was half, isn't that right? ¿Ves? Tu padre era mitad indio. Right? I didn't know my father, sir. He died when I was a baby. He died when you were 7. Dele, güey. I'm pulling you out of your province. Sensitive Operations Unit. 2-man team. You'll work under Coutel, ASAC Denver. Frank Cotel? You know Cooch? No, sir, but his career is fantastic. He's a legend. Pero ya ven. Ahorita van a ver cómo lo empiezan a tratar mal. Nomás quería ver aquí donde dice qué agencia era. Aquí va a salir. Lavoy. Oh, no sale. Ahí está. Es el FBI. FBI. Y esos güeyes son bien corruptos. Haz de cuenta que son la maña. Es más, ellos controlan la maña. La maña son los carteles, por si no sabían. Ahorita vamos a ver cómo lo siguen tratando como cagada al güey. Mira. I was going to be asking you to weave any baskets or make it rain. And against Indian. Whole place. Ya le dicen un cuento. Mira, tú vas a ir a ayudar. Vas a hacer una investigación. Hay unos asesinatos y la chingada. Estos pinches gringos son bien mentirosos los güeyes.
Y así lo mismo hacen en muchos países, incluyendo México. Muchos departamentos según de policías y la chingada, están bajo la nómina del FBI o la CIA. Y ellos hacen este tipo de operaciones. Cuando quieren un terreno, de repente calientan el terreno, empiezan a matar gente, empiezan a madrear negocios. Esto es típico de los gringos. Cuando ustedes miren que el propio gobierno de repente está desapareciendo gente, está puteando negocios, ya saben que quieren algo en ese terreno, algún recurso. Y eso es lo que pasa en esta película. Creo que aquí era petróleo. Where is his plot? The Badlands, South Dakota. There's been a homicide on Indian land, several in recent years. There's a militant group operating on the reservation. Miren cómo operan los gringos. Dice, ha habido muchos asesinatos, hay un grupo militante, y siempre que dicen eso, que un grupo militante, que un cartel, que un grupo terrorista, siempre son ellos. Y en esta película te lo demuestran. Se las voy a arruinar, perdónenme. Pero al último, si ustedes miran toda la película, al último este morro se da cuenta que el propio gobierno está matando a la gente. Y ahorita van a ver cómo lo trata este güey. Y este vato piensa que porque está rubio, que lo van a tratar como igual. Y ahorita van a ver cómo lo trata. Dice, no me estés preguntando preguntas, vato. Tú vienes aquí porque tú eres indio. Es más, volteate, lo voy a decir, volteate de lado. Volteate de lado sin perfil, güey. No mames, estás bien indio, cabrón. Cooch. Actually, we met before in 76 at Quantico. I heard your speech on the Hobbs Act, labor relations. It was very interesting. 76. Look, we got 87 miles to the res. ¿Ves cómo lo ignoró? Dice, ya nos conocemos. Sí, güey. Vale verga. Así son los gringos culeros. We better hit it. How many field agents do we have out there? It's just you and me, pal, and the Lone Prairie. Who found the DB? We need to know. The Aboriginal rights movement seems to be pretty active. Look, Lavoy, turn your head to the right for a second. You know, in the right light, with your head turned like that, you kind of remind me of Sal Mineo in Arrows on the Prairie. Did you ever see that one? Other than that, your coming here is like pissing in the wind. So drop the questions, stick to the assignment, okay? Would you like to smoke? I don't smoke. Good. ¿Ve cómo lo trató? Dice, volteate un lado, güey. Estás bien indio, güey. No estás preguntando preguntas. Tú estás aquí porque eres un indio, vete a la verga. Y le da un manazo por el lomo. Hay que tener mucha paciencia para aguantar esas chingaderas. Pero miren toda la película, al último, el vato se da cuenta que el propio gobierno está matando a los indios porque quiere su terreno. Está bien chingona la película. Oh, y también quería hablar de que aquí en esta película saben de la reencarnación. Por aquí el muchacho, uno de los viejitos, le dice que hubo una batalla muy famosa donde los gringos mataron a muchos indígenas inocentes. Y este muchacho se da cuenta que él se murió en esa batalla. Y que él está reencarnado. Está suave la película. Por aquí está. O sea que se recuerda de otra vida. Y eso es algo especial que no cualquiera le sucede. Ahí en ese panteón están los muertos que mataron los gringos en esa batalla.
Down back that way is a place called Wounded Knee. I was 1 year old there when they came and shot our people down because they were ghost dancing. They believe this dance will stop the white men from coming and bring back the buffalo.